¿Qué tal? Este video es para tocar el tema de la guerra justa del autor Santo Tomás de Aquino. Vamos a revisar, como les había comentado, una muy breve lectura que les voy a anexar en lo que es Blackboard en su actividad, que es precisamente esta que estoy compartiendo. Entonces, en principio, hay que comentar que Tomás de Aquino, pues, es un autor filósofo que finalmente se conoce más por ser un santo de la Iglesia Católica. Sin embargo, escribió obras muy importantes como Suma Teológica, que es de donde rescatamos este texto, que habla sobre el concepto o qué es una guerra justa, y se toma como un concepto de la teoría idealista porque es, como vamos a ver, una guerra que se apega a principios morales, entre comillas. Entonces el texto trae como a lo mejor varios puntos que toca en donde él debate con la Iglesia Católica ciertos elementos, pero solo vamos a mirar uno, que es precisamente este que se menciona aquí en la pregunta, donde dice qué es una guerra justa y cuáles son los elementos de la misma, y si es pecado, decía este texto, librar una guerra. Y de ahí vamos a partir para ver el concepto de guerra justa. Entonces, este cuadrito es el que les decía que van a ir ustedes siguiendo, en donde en la parte izquierda viene como el argumento de la iglesia y en la parte derecha viene el argumento de Aquino. Entonces, si se fijan, todas las argumentaciones de la iglesia redundan en que pues la guerra es legítima, es un pecado y que es pues que no se debe de hacer una guerra. Para Tomás de Aquino dice, la guerra no es pecado siempre y cuando se libren bajo los preceptos de una guerra justa. Y a continuación, estos tres argumentos se desarrollan un poco más abajo y vamos a ver qué es cada uno o cuáles son los elementos de una guerra justa. Entonces, dice que Aquino intenta descifrar si la guerra es o no un pecado y establece un debate con la Iglesia Católica en donde se enuncian tres principios básicos para que una guerra se considere justa y no sea pecado. El primer punto indica que la guerra, para que sea justa, debe ser declarada por un soberano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una guerra, lo voy a poner aquí, en principio tiene que ser declarada. ¿Qué quiere decir declarada? Que tiene que haber un aviso previo o tiene que avisarse, ¿no? Que se está entrando en una guerra porque saben que hay conflictos que inician, por ejemplo, por ataques sorpresa, ataques armados sorpresa, como por ejemplo el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial fue un ataque sorpresa. Ese no cumple el primer principio de la guerra justa. Para que la guerra sea justa debe de avisarse con anticipación que estás entrando en una guerra, pero además de avisarse, dice el primer elemento que tiene que ser el soberano el que haga ese aviso, que el soberano a lo mejor ahorita lo podríamos entender como el presidente, el mandatario de un país. Entonces, el primer punto indica que debe avisarse y que el que debe emitir ese aviso es el mandatario. Ahí dice el soberano, porque en ese tiempo pues eran reyes, ¿no? Aquí le vamos a poner algo más actual, que podría ser el mandatario. Entonces, recordemos que si una guerra inicia, por ejemplo, sin avisar o un ataque sorpresa, no se cumple el primer punto de la guerra justa. El segundo elemento de la guerra justa es este. Dice, una guerra justa es aquella que vindica agravios o se castiga a estados que lo merecen o estados que cometieron agravios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si tú fuiste atacado, si alguien violó tu soberanía, si alguien te agravió como Estado-nación, tú tienes todo el derecho de responder ese ataque. Quiere decir aquí que los estados lo merezcan o que merezcan un castigo, que hayan hecho algo malo. Se han violado un principio de derecho,
si te atacaron previamente, como ese ataque sorpresa puede ser, o ese estado realmente está atentando en contra de la seguridad. Ese sería el segundo elemento de la causa justa. El segundo elemento es que el Estado lo merezca, o sea, que merezca un castigo, dice aquí. Ese concretamente es el segundo elemento. Lo voy a poner aquí. El segundo elemento es tener una causa justa. Por ejemplo, un estado que fue atacado así como sorpresivamente, o podríamos ejemplificar con Estados Unidos bajo este ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Estados Unidos tiene una causa justa para iniciar una guerra justa. ¿Por qué? Porque fue atacado sin previo aviso. Ahora, la causa justa puede ser pues prácticamente casi cualquier cosa, ¿no? No debería de ser así, pero por ejemplo, si un estado, lo vamos a ver con Wilson, el siguiente autor, si un estado considera que otro estado está violando los derechos humanos, eso puede ser una causa justa para iniciar una guerra, como si tú vas y liberas a un pueblo de un opresor, de un dictador, de alguien que esté violentando los derechos humanos, también puede ser una causa justa. Si, por ejemplo, alguien te atacó un territorio tuyo, aunque no esté dentro del territorio, pero es tu aliado, esa puede ser una causa justa. Si alguien atacó civiles de tu estado, esa puede ser una causa justa. Entonces, prácticamente todos los elementos que un estado pueda considerar para defender su territorio y su soberanía pueden calificarse como causa justa. Pongan mucha atención aquí, porque prácticamente pues podríamos decir que todo podría ser una causa justa, pero ese no es el determinante de si una guerra es justificada o no. La causa justa es un acto, por ejemplo, de defensa de tu territorio, de tu población, de los derechos humanos, etcétera. Es decir, por ejemplo, alguien que usa mucho este tema de la causa justa es Estados Unidos, ¿no? Siempre busca causas justas o justificables para iniciar sus guerras. Como por ejemplo esto que les estoy diciendo del 11 de septiembre. Su causa justa fue el ataque a las Torres Gemelas para invadir Irak e invadir Afganistán. Es muy sencillo de entender. Ahora, el tercer elemento es el más importante porque el tercer elemento dice, resulta indispensable que las partes contendientes mantengan una intención correcta, que pretendan el progreso del bien o la invalidación del mal. Esto quiere decir que si tú iniciaste tu guerra por una causa justa, original, no se deberá cambiar ni por venganza, ni por codicia, ni por poder. Debes mantener la causa inicial hasta el final. Si se demuestra que tú iniciaste esa guerra justa por causas válidas, pero que en el transcurso del camino cambiaste el interés y que a lo mejor te querías quedar con algún recurso de ese país o querías dominar ese país, que no ibas nada más para reivindicar el mal que te había hecho, sino cambiaste el interés, entonces ya no es una guerra justa. Ejemplo, se habló mucho que la invasión de Estados Unidos a Irak y Afganistán inició por una causa justa, que fue el ataque a las Torres Gemelas, pero al paso de los años o 10 años después se demostró que realmente el interés era el quedarse con el recurso petrolero de estos países, mucho más allá de ir a buscar a Osama Bin Laden en esos países o a quitar los gobiernos autoritarios. Recuerda que quitaron a Saddam Hussein, ¿no? Porque era un violentador de los derechos humanos, era un dictador. Entonces, en principio, sus causas fueron todas estas, pero con el paso del tiempo se demostró que no se cumplió el tercer elemento, que es mantener la causa original. Por tanto, no fue una guerra justa. El tercer elemento, este es el que siempre nos va a indicar si la guerra es o no justa, porque finalmente sí puede iniciar
por causas muy justas y todo esto, pero cambiar la intención o que se haya demostrado que a lo mejor esa causa que se dijo que era justa no era real, era solo un pretexto para iniciar una guerra y tener esa ambición o ese recurso o ese elemento de poder que tú querías obtener al iniciar el conflicto, ¿no? Entonces, resumiendo, los elementos son tres. Una, que sea declarada por el soberano. El primer elemento de la guerra justa es que sea avisada y que sea el líder del país el que lo haga. Dos, que tengas una causa justa, que puede ser defensa de tu territorio, de tu población, a lo mejor te atacaron y vas a defender tu soberanía. Y la tres, que realmente se demuestre que esa causa justa se mantuvo hasta el final de la guerra o que no se cambió la intención, que no querías ambición de poder, que solo ibas a reivindicar la justicia, dice aquí Tomás de Aquino. Básicamente esos son los tres elementos de la guerra justa. Yo les voy a dejar esta lectura, les voy a dejar el cuadrito y este video y con base a todos estos elementos ustedes van a realizar una actividad que les pongo también en Blackboard para realizar en el transcurso del día. Espero que haya quedado muy claro el tema de la guerra justa. Lo vamos a seguir viendo con el próximo autor, que es Woodrow Wilson también. Y pues quedo a sus órdenes para dudas. Gracias.